de Prensa con Juan Carlos Iragorri. ¿Fue el de Obama un discurso de unidad o más bien de enfrentamiento? Un ministro japonés le pide a los viejos que se mueran. ¿Qué efecto tendrá en el Medio Oriente otro triunfo de Netanyahu hoy en Israel? Y el impostor que engañó a Portugal haciéndose pasar por experto de la ONU. Comienza Club de Prensa desde Washington. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y les doy las gracias a mis invitados del día de hoy. En primer lugar, Ana Barón, corresponsal de Clarín de Buenos Aires. Bienvenida a este programa. Gracias. Álvaro Vargas Llosa, escritor y periodista peruano. Bienvenido, como siempre. Juan Carlos. Muri Jensen de NTN 24. Bienvenido también. Gracias. Y Xavier Vila de Cataluña Radio. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Como cada vez que está usted aquí. Bueno, la primera noticia tiene que ver, por supuesto, con la posesión ayer para iniciar un segundo mandato de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Ana, usted publicó en Clarín, y tenemos las imágenes, un artículo titulado Obama asumió y lanzó una agenda progresista. Hoy hay distintos editoriales en la prensa de Estados Unidos. El Washington Post, por ejemplo, tiene este título que dice debemos actuar. El New York Times titula Obama ofrece una visión liberal y debemos actuar. En cambio, el Wall Street Journal, que es un periódico conservador, dice que la cosa es completamente distinta. Básicamente el debate es, Obama planteaba la necesidad de que se ayude a la clase media en este país, que no solamente progresen unos pocos, pero el debate en los periódicos es que para algunos, como el Post y el Times, esta nueva agenda dibujada y descrita por Obama es incluyente y hace un llamamiento a la unidad. En cambio, el Wall Street Journal dice que no, que esto va a generar nuevamente una gran disputa entre demócratas y republicanos. ¿Usted en qué orilla está? Yo creo que en realidad la agenda es una agenda muy progresista y que va a haber poco margen de maniobra para la negociación si la agenda se mantiene tal cual. Porque en realidad ha tocado todos los temas más delicados, desde la reforma inmigratoria, el derecho de los homosexuales. Son todos temas en que los republicanos tienen mucha resistencia a negociar nada en el Congreso. O sea, por lo tanto, creo que él hace en su discurso, Obama hace en su discurso un llamado a la unidad, pero es un llamado a la unidad del país y no de una política bipartidaria con los republicanos. Yo creo que es un discurso bastante combativo y que, como te digo, plantea una agenda en la cual los republicanos van a tener poco margen de maniobra para conceder, si se mantiene tal cual. Álvaro, Yo estoy de acuerdo, y yo iría más allá incluso. Yo creo que Obama quiere intentar algo que se ha hecho muy pocas veces en la historia de Estados Unidos, que es una hegemonía política para el Partido Demócrata. Él quiere hacer para su partido lo que hizo Roosevelt, que inauguró décadas de hegemonía del Partido Demócrata, lo que hizo Lincoln para el Partido Republicano en todo el siglo XIX. Los demócratas no volvieron a ganar elecciones en medio siglo. Quiere inaugurar una era. Y esa era va a girar en torno a una serie de principios que pueden llamarse progresistas, efectivamente, pero que suponen una lucha política a brazo partido con el Partido Republicano. Él ha calculado que el Partido Republicano está hoy demasiado a la derecha, que la sociedad se ha movido más hacia el centro o a la izquierda, que el Tea Party tiene capturado en condición de rehén al Partido Republicano y por tanto que se da la posibilidad en ese enfrentamiento de acorralarlo en un gueto político, ideológico, del que el Partido Republicano no pueda salir en décadas. Yo no sé si eso va a pasar o no, la historia no está escrita y todo es mucho más complejo de lo que suena, pero yo sí creo que él tiene eso en la cabeza y creo que va a apuntar hacia eso. Si lo logra en el segundo periodo de su gobierno, pues habrá sido el presidente histórico que evidentemente quiere ser. Cuando uno lo escucha hablar, es evidente que él tiene una idea muy grandilocuente de sí mismo. Yo haría un análisis más mundano, aunque estoy de acuerdo con Álvaro y con Ana, y es que él ensayó sus primeros 4 años, quizás con ingenuidad, a hacer las cosas por las buenas, a pasar por su agenda por el Congreso republicano, tratando de negociar y no lo logró, y ahora ha decidido que como no lo van a volver a elegir nunca, lo va a hacer a su manera. Y eso es evidente en el cambio de tono que él vio en el discurso y que ha sido recogido por todos los medios a favor y en contra. Resalto una columna de Dana Milbank en el Washington Post que dice que el discurso se quedó a mitad de camino entre un discurso de campaña y el discurso al Estado de la Unión que se pronuncia donde él expone su agenda ante el Congreso, y que fue un discurso bastante pragmático y pequeño.
está por verse si ese discurso se traduce en una serie de acciones mucho más contundentes que las que tuvo en el primer mandato. Es cierto que quiere establecer un legado, ¿no? Y que haga unas alusiones históricas importantísimas. Seneca Falls, Selma y Stonewall está hablando de los derechos de las mujeres en el 1848, lo he oído mucho, está hablando de esa marcha de Selma a Montgomery, Alabama, derechos civiles de los afroamericanos especialmente que fueron duramente reprimidas, y está hablando de Stonewall y ese bar de Greenwich Village en Nueva York donde los gays se levantaron contra también la opresión. Por tanto, está tocando cosas que van realmente a la base de esta sociedad, como decía Álvaro, de la sociedad que le vota a él. A mí lo que me sorprende, me parece desde un punto de vista europeo fascinante, es que a este discurso se le llame progresista. Si se presenta este hombre con este discurso en Europa y le dicen que esto es progresista, vamos, se hunde el Parlamento, porque esto de progresista no tiene nada. Y luego ha habido unos silencios abrumadores en este discurso de una administración que es la que más ha atacado con aviones no tripulados a diferentes países como Afganistán, Pakistán, las zonas tribales. Es decir, que desde el punto de vista exterior se quedó completamente sin decir nada relevante, más allá de que no podemos estar permanentemente en guerra, pero cuando haya un conflicto, señor Obama, ¿usted qué va a hacer? A lo mejor el día 12 de febrero en el discurso del Estado de la Unión nos da alguna pista, pero insisto, que llamen a esto progresista o liberal. No, pero ya entiendo que estamos en Estados Unidos. Yo creo que claro, para Estados Unidos esto es progresista. Es lo que llaman progressive age, ¿no? Sí, claro, llaman liberal en realidad, pero liberal en nuestros países por lo menos es de derecha. Lo contrario. Pero creo que realmente lo que ha hecho, que a mí me parece más interesante de todos, es que ha tomado la Constitución y la Declaración de la Independencia como base para justificar esta agenda. Cuando en general los que toman la Constitución y la Declaración de la Independencia son los republicanos y el Tea Party. Yo lo escuchaba ayer a Obama cuando decía "We the people" y me acordaba de esas manifestaciones que había frente al Capitolio con el Tea Party, de ellos disfrazados con uniformes de la guerra civil, con carteles que decían "We the people", con una agenda totalmente conservadora. Si vos comparás la agenda del Tea Party o del Partido Republicano que han venido tratando de defender, la de Obama es revolucionaria. Es decir, que yo comprendo que para países mucho más, digamos, liberales en el sentido americano como los europeos, esto quizás no sea tan progresista, pero yo considero que para Estados Unidos esto es una agenda progresista que va a tener muchos problemas de poder aprobarla. Tiene razón, pero aquí la republicanos. fascinación es el debate intelectual sobre qué medidas se van a tomar con programas sociales que la gente necesita, el Medicare, el Medicaid, la seguridad social. ¿Cómo financiamos esto? ¿Hasta qué punto mordemos estas partidas a cambio de morder también el Pentágono y otras cosas? Es decir, ¿qué hacemos con la Constitución? Porque eso es populismo, y si abrazamos la Constitución como justificación para hacer determinadas cosas, luego hay que cumplir, porque a la gente le generas unas expectativas. Bueno, hay un problema adicional, y es que la política exterior podría obligarte a tomar decisiones que van en contra de lo que quieres hacer. Por ejemplo, él quiere evidentemente recortar el presupuesto militar, y creo que una de las razones por las que ha nominado a Chuck Hagel en defensa es precisamente esa, además de provocar un poquito a los republicanos también, seguramente. El problema es este. Si el día de mañana te ves involucrado en Siria, aunque no lo quieras, aunque trates de evitarlo, te ves involucrado en el conflicto de Siria, recortar el presupuesto militar no va a estar en la agenda ni siquiera, no solamente porque los republicanos no lo apoyarían, sino ni siquiera se atrevería el presidente a proponerlo. De modo que yo creo que la política exterior va a determinar en gran medida si va a poder o no va a poder presentar ese plan ambicioso de recortes militares. Si lo presenta, evidentemente va a tener que compensar eso disminuyendo la agenda progresista en otros temas. Si no lo presenta, va a poner el acelerador. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, y eso tiene que ver con los acontecimientos que no están bajo su control, ¿no? En este discurso hay una cantidad de sueños, por supuesto. Entonces Obama dice que va a combatir el calentamiento global, que va a resolver los conflictos con otros países de una manera pacífica, que los homosexuales, primera vez que son mencionados en un discurso de posesión en Estados Unidos, deben tener igualdad de derechos, que la clase media tiene que progresar, que debe haber incluso más o menos de unas puntadas sobre el tema de una reforma migratoria. De tantas cosas, ¿cuál logrará Obama? Porque uno se queda pensando, bueno, aquí hay 1 millón de cosas por hacer, quizás solamente consiga una. Todas no. No solamente todas no. Mira el primer periodo lo que pasó. El primer periodo él tenía una agenda muy ambiciosa en todos esos temas, incluyendo inmigración, por ejemplo, y tenía el control de ambas cámaras.
y sin embargo no pudo hacer nada de eso, tuvo que concentrarse en la reforma de la sanidad porque él sabía que su capital político tenía un límite y que había que invertirlo ahí. Es una decisión política que tomó él, ¿no? De modo que clarísimamente no va a poder, y menos ahora que los republicanos controlan una de las dos cámaras, va a poder poner todo esto en la agenda. Yo creo que va a intentar 2 o 3 cosas que tienen que ver con eso que dije al comienzo, con la idea de una hegemonía política. Creo que el tema migratorio sí lo va a intentar. Lo va a intentar porque sabe que en ese tema los republicanos están en un problema gravísimo y además divididos. Y sabe muy bien que los republicanos, si votan contra eso, van a enajenarse a un sector fundamental de la población por las próximas 10 elecciones. Ahí están los votos. Y si no hacen eso, y si votan a favor un porcentaje importante de republicanos y la reforma pasa, se va a partir en 2 el Partido Republicano. Y probablemente veamos en la próxima elección a un partido de derecha radical, digamos, enemistado con el partido disidente, digamos, del Partido Republicano, enemistado con él. De modo que yo sí creo que va a intentarlo, pero ¿qué va a lograr? Probablemente 1 o 2 cosas, no creo que mucho más. El sistema americano, que está hecho de contrapesos, no lo permite. Yo creo que la estrategia justamente la vimos en la negociación sobre el déficit fiscal, el precipicio, el llamado precipicio fiscal. La estrategia para mí es justamente tratar de plantear problemas que a lo mejor son muy controvertidos con los republicanos, y si los republicanos no lo aceptan, echarles la culpa. Y por eso yo coincido con Álvaro que con la reforma migratoria los republicanos van a tener que de alguna manera moverse de la posición tan inflexible que tienen, porque si no, las próximas elecciones las pierden segura, porque es el sector de la población que cada vez tiene más peso electoral y que se sabe de que en las próximas elecciones, si no tienen, aunque sea una fracción mayor a la que tuvieron en esta, muy probablemente lo vuelvan a perder. Es que el 71% de los hispanos votaron por Obama el pasado Es 6 de mucho noviembre, más. y solo el 29% por Mitt Romney. Bush en su época ganaba más votos republicanos que lo que sacó Mitt Romney. A mí me llama la atención que en ningún momento mencionó Obama al hombre blanco, y quizás la única concesión que hizo o que hará al hombre blanco es la composición de su propio gabinete. Hoy están en la catedral los hombres blancos en su celebración del desayuno de oración que tradicionalmente se celebra hoy, pero eso no es un riesgo también para el Partido Demócrata, que ignoren al hombre blanco, que también es un votante importante, aunque ya sea más minoría. Y eso es un punto interesante porque ayer, por ejemplo, el canal Fox, Bill O'Reilly, hablaba de eso, que Obama está menospreciando al votante blanco y está atacando la agenda del votante blanco. Y yo sé que esa es una opinión... Eso le va a funcionar por ahora. Sí, yo sé que esa es una opinión muy partidista, pero está ahí también. Y rápidamente lo de la inmigración, que realmente sí que es lo más posible que pase. Pero atención, porque hay muchos latinos a los que los republicanos los pueden ganar por la derecha, por el flanco derecho, por valores religiosos que están bien arraigados en la comunidad latina en muchos casos, con lo que no menospreciemos la como hizo capacidad... Reagan y como hizo Bush. Efectivamente, o sea, no menospreciemos la capacidad de los republicanos de abrazar el voto latino en relativamente poco tiempo. Otro asunto del que me preguntaba Álvaro Vargas Llosa antes de entrar acá tiene que ver, y por supuesto estamos cambiando radicalmente de tema, pero dentro de la posesión, con la nueva imagen de Michelle Obama, con lo que se llama el nuevo look de Michelle Obama. Ahora tiene el pelo liso y ayer salió con un traje más oscuro que el de hace 4 años, un abrigo de Tom Brown y con una ropa de Jimmy Choo, y por la noche tuvo un traje rojo. ¿Les gusta más esta Michelle Obama ahora con pelo liso o le gustaba a usted más la anterior? Definitivamente los cambios son siempre buenos, y en este caso yo creo que la verdad que Michelle tuvo coraje en hacerlo, sobre todo en un día tan especial donde todo el mundo iba a estar mirando y cómo estaba peinada y cómo estaba vestida, y creo que da la imagen de algo nuevo, que inclusive desde el punto de vista político le conviene a Obama. Es decir, estamos en una nueva administración, nuevo look. Pero yo sé Solo el look de Michelle Obama. Normalmente hablar del físico de una mujer en la vida pública es una forma absolutamente machista e injusta de disminuir su rango. Pero esta es una excepción, Sí. porque este es un statement, es una declaración política Sí. que hace ella. No solamente de fashion, digamos, de moda, no. Política, absolutamente política. Nuevo periodo, nuevo look, Nuevo modernización, juventud. Yo creo que esto está claramente pensado por ella, probablemente más que por asesores o por el presidente, por ella misma, que tiene una cabeza política, evidentemente muy bien puesta, para generar un efecto, y logró exactamente lo que quería, que estuviéramos dedicando aquí este programa, esta sección Hablar a esto. de la moda de Michelle Obama. Yo creo que estamos en una época posfeminista.
liderada por Michelle Obama, donde nadie se olvida que ella ha sido abogada, que trabajó durante el estudio de su marido para sacarlo adelante y que es una mujer profesional muy inteligente. Pero ella ha hecho de las virtudes tradicionalmente femeninas, el jardín, el entretenimiento y la moda, unos símbolos de poder y la maternidad, sin duda, que no la han disminuido para nada como mujer ni como profesional. Me parece admirable. Una encuesta demoscópicamente poco significativa, pero que vale mucho para un reportero que se pasea por aquí, es la que uno esta mañana va al metro, al bar, y todo el mundo está encantado con el nuevo peinado de Obama, de Michelle Obama, y todo el mundo le gusta más el vestido rojo de este año que al revés. Le gusta más el blanco de hace 4 años que el rojo de este año. El rojo este año está de moda con los Globos de Oro, ya lo vimos. Jessica Chastain, varias iban de rojo, por lo visto es lo que se lleva este año. Pero usted como lleva esta corbata tan maravillosa, insisto, señor Iragorri, que es la del Barça, pues... el Barcelona, usted cree que... Pero no se trata... ¿Cuántos somos del Barça aquí? Bueno, aquí uno yo seguro. No soy del Barça, yo a veces soy del Atlético de Madrid, siempre del Atlético de Bilbao, pero esos son equipos que no ganan nunca, porque, como dice Almudena Grande sobre el Atlético de Madrid, los del Atleti han hecho del dolor una pasión. Bueno, todos los días tenemos aquí la sección en palabras y hoy justamente les tenemos la palabra más larga del español. Electroencefalografista. No me pida que lo repita. Electroencefalografista. Vargas Llosa. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas letras? 23 letras. 23 letras, impresionante. 23 letras. Yo pensé que era esternocleidomastoideo, pero tiene 22. Sus habilidades para pronunciar son envidiables, y la más larga de la historia es una de griego antiguo de Aristófanes, el comediógrafo, lo trae en un artículo hoy el ABC que tiene 182 palabras. 182 letras. A ver, pronuncia. Bueno, eso hay que estudiárselo de memoria. Bueno, Xavier Vila. Yo creí que la más larga era la corrupción política en España no cesa, gobierne quien gobierne, pero veo que no, que hay otra. Así que fíjese, gracias por sacarme de mis dudas existenciales. Esta es menos grave. Ya volvemos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Xavier, quería preguntarle sobre el Japón. Esto tiene que ver con las pensiones, como usted es español y hay tanto lío con las pensiones. Quiero oír su opinión. El ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, un hombre de 72 años, nieto de un primer ministro, yerno de otro primer ministro, pero famoso porque a veces mete la pata hablando, dijo ayer, a propósito de esto de que no hay dinero para pagar las pensiones, hombre, el problema solo se arreglará, refiriéndose a la gente, a los mayores, a los ancianos, el problema solo se arreglará cuando se den prisa y se mueran. ¿Qué opina usted de esta declaración del señor Taro Aso? Tristeza enorme, ¿no?, que alguien con un cargo público diga semejante sandez. Y me recuerda a políticos españoles que son muy proactivos diciendo sandeces. Y entonces el debate sobre las pensiones, esto entronca con lo que hablábamos de Obama y de la seguridad social, Medicare y Medicaid aquí, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Es decir, ¿estamos dispuestos todos a pagar un poco más, a arrimar el hombro para tener una sociedad más justa, en lo que yo sí que considero que es un debate liberal, que es lo que dejemos allí, progresista, para que todo el mundo esté bien? ¿Nos fijamos en los países, en las democracias del norte de Europa, donde la gente paga una barbaridad de impuestos, pero la calidad de vida es muy grande, o preferimos otro sistema que nos lleve a estas burradas, perdónenme la expresión? Pues miren, me entristece y soy de la opinión personal, esto es a título completamente personal, que prefiero pagar más y que haya detrás un sistema que cuando caigo enfermo me ayude a recuperarme, y no como aquí, que estoy tocando madera cada vez para no estornudar porque me va a costar un dineral el médico. Me recordaba antes de entrar al estudio nuestra productora Elsa la película La balada de Narayama, que ganó muchos premios sobre justamente las familias japonesas de hace varios siglos, que cuando los abuelos envejecían y se les empezaban a caer los dientes, los llevaban a la montaña a enterrarlos o a dejarlos ahí abandonados porque era muy costoso. O sea, no parece ser una práctica nueva. Por otro lado, afortunadamente el que dice esto es el ministro de Finanzas y no el de Salud. Yo creo que, es decir, ha dicho una colosal torpeza, pero ha tocado, probablemente sin darse cuenta, un tema muy real, y es estos sistemas
de bienestar fueron creados en una era que ya no es la que existe, es decir, sistemas en los que contribuía mucha gente y cobraba un poco de gente, por tanto el sistema estaba financiado. Se ha desfinanciado no solo en Japón, en toda Europa se ha desfinanciado y aquí también se está empezando a desfinanciar. Quizás es una de las pocas áreas en las que América Latina puede hacer una contribución al mundo. América Latina tuvo este problema, pasó de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual que hoy día funciona magníficamente bien en casi toda América Latina, funcionaba relativamente bien en Argentina hasta que lo volvieron a estatizar, pero en fin, en cualquier caso, yo sí creo que hay un problema real. El problema real es que esto ya no es sostenible y tienes que reformarlo. Puedes reformarlo haciendo retoques como elevar la edad de la jubilación, cosa que se hace en algunos países, pero con eso ganas un poquito de tiempo, o puedes tomar al toro por las astas y buscar un sistema en el que la gente pueda, digamos, tener una relación entre lo que saca y lo que pone en el sistema, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos a eso. Uno, que es el tema económico, al cual se refería recién Álvaro, pero también está el problema ético. Y creo, mira, me hizo acordar cuando leí toda esta historia, me hizo acordar en una conversación que tuve con un filósofo americano que trabajaba justamente en la parte ética de un hospital. Y él me decía que los problemas éticos de este hospital en particular era fundamentalmente cuándo dejar morir a alguien. Y que la tecnología era tal que evidentemente se podía prolongar la vida indefinidamente, pero que a veces las familias querían terminar la vida, otras veces no, y su trabajo era juntar a los médicos, a la familia y ayudarlos a determinar qué era lo mejor para el paciente y qué era lo mejor para todos. Y te digo que los cuentos que contó eran impresionantes, porque había posibilidades, te digo, de alargar la vida 30 años y todo esto a un costo enorme. La mujer del paciente se oponía, los hijos querían que siguiera viviendo. Terribles problemas. O sea que me parece que detrás de esto hay temas más importantes. Un tema muy importante, que es ese, el de cuando uno desconecta a alguien. ¿Te acuerdas que aquí hubo un gran debate? Fue un caso en Sí, Florida, ¿no? sí, Cuando un los caso en jóvenes, Florida. sí, se quisieron meter O sea, los políticos del gobierno federal y al final la familia dijo, ya no se metan, ¿no? Muy difícil, es un tema muy delicado y que tiene consecuencias económicas enormes. Claro que sí. Enormes. Ya volvemos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Ana, esta historia es increíble, ¿no? Artur Baptista da Silva, un hombre de 61 años, y la historia la trae la página web de BBC Mundo, estuvo en todos los medios de comunicación en Portugal, era supuestamente un gran experto de Naciones Unidas en cuestiones económicas, sugirió medidas que el gobierno debía tomar para preservar la austeridad y que se mejorara la economía en Portugal. Incluso sus entrevistas aparecieron en el Chicago Tribune y en la agencia Reuters. Después algún día a algún periodista se le ocurrió llamar a la ONU a preguntar por el señor y resulta que el señor es un impostor, tiene varias condenas por falsificación de documentos, ha estado en la cárcel, desastre total. Y ahora lo extrañan en los medios de comunicación porque no hay a quien entrevistar. No, pero hay una cosa, a mí me parece una historia increíble, además bastante maravillosa, porque ¿cómo puede ser que nadie se le haya ocurrido investigar si este señor se hizo tan famoso? ¿De dónde venía? Es decir, de la ONU. Sí, bueno, él decía, pero viste, a ver, yo supongo que debe haber representantes inclusive de la ONU en Portugal, viste, en Lisboa. Bueno, pero sí, aparentemente era súper popular y ahora que se descubrió y desapareció, la gente lo extraña, que vuelva a darnos consejos, porque aparentemente los consejos eran muy populares. Yo creo que a menos que vaya a la cárcel por los próximos 20 años va a salir ganando de todas maneras, porque al final logró la publicidad, ya tiene un libro seguramente contratado, probablemente una película, o sea que así no se puede perder, a menos que por fraude, claro, termine preso el resto de su vida, pero si no, yo creo que ganó. Tienen toda la razón, estaba viendo justo que Frank Abagnale, el real personaje de la película de Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, está dando una conferencia al lado de DiCaprio pronto para promocionar un filme. Pero los medios nadie contrastan, y a mí me parece increíble que alguien lo lleve a una mesa que nadie contraste quién es este tipo. Luego dijo verdades como templos, con lo que un brindis por este señor, que es un fraude. No, genial. De economía sabe en todo caso. Gracias a todos ustedes y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.